Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Gracias por asistir a su Instituto Bíblico del Aire. El apóstol Pedro es conocido, entre otras cosas, por la manera en la que negó al Señor. En nuestro estudio de hoy veremos las grandes lecciones que nos enseña ese episodio en la vida de ese gran apóstol. Estamos considerando el capítulo 18 del Evangelio de Juan, que nos narra los eventos del arresto y juicios de Jesús antes de que fuera crucificado. Preste mucha atención a lo que nos dice Alberto Ovalle en la presentación de la clase de hoy. Qué bueno que haya podido asistir a esta nueva clase del Instituto Bíblico del Aire. Como nos ha dicho Georgina, nos encontramos en el capítulo 18 del Evangelio de Juan, considerando el arresto, los juicios y la posterior crucifixión de Cristo. Leamos lo que nos dice el texto a partir del versículo 15 de este capítulo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Este capítulo se enfoca especialmente en Pedro y su triple negación. Recuerde que en el aposento alto ellos se turbaron y se mostraron muy molestos cuando Jesús dijo que uno de ellos lo traicionaría, y comenzaron a preguntar cuál de ellos sería. Pero piensen esto por un momento. Cuando Jesús anuncia que uno de ellos le iba a traicionar, observe la inseguridad que muestran en el hecho de que cada uno comenzó a preguntar si quizás alguno de ellos haría el papel de Judas. Ellos no estaban muy seguros. Esa es una de las razones por la que vemos como algo asombroso el hecho de que Jesús los presentara como si fueran hombres de fe en el capítulo 17. Él los presentó mirando lo que ellos serían luego de la resurrección y el Pentecostés. Él fue muy positivo sobre ellos, y hay algo muy hermoso en esto. ¿Ha aprendido usted a ver a la gente en Cristo? ¿Ha aprendido a ver a la gente no como son actualmente, sino como serán cuando sean investidos con la energizante unción del Espíritu Santo? ¿Cuando podrán ser todo lo que Jesús quiere que sean? Nuestro Señor los vio de esa manera. Cuando esto acontece, es Pedro el que sale al frente a hacer una declaración. Los demás solo preguntaron quién de ellos sería. Pero Pedro no solo preguntó, sino que también afirmó: bueno, todos estos te podrán negar, te podrán traicionar, pero yo nunca te negaré.
Y otra vez preguntamos, ¿dijo esto Pedro porque tenía una fe fortalecida o porque su fe era más fuerte que la de los demás? La respuesta es no. De todas maneras, el Señor, mirando a Pedro con mucho amor probablemente, le dijo, y es Lucas quien nos da ese reporte, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, mas yo he rogado que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Recuerdo que siendo pastor de jóvenes en mi iglesia, pasé por algunos acontecimientos muy desagradables que ameritaban ayuda espiritual. Sí, así como usted lo escucha, siendo pastor me vi en la necesidad de ser pastoreado por alguien. Y por aquel tiempo me acerqué a uno de nuestros pastores en el cuerpo pastoral de la iglesia en la cual servía, y aquel siervo de Dios, viendo la ayuda que necesitaba, por un buen tiempo me apoyó y me ayudó a pasar por aquel momento difícil en mi vida personal y ministerial. Es por eso que encuentro que la experiencia de Pedro cobra tanto significado para muchas personas y para mí en especial. Y es por eso que decimos que esta experiencia de Pedro no es la historia completa de su vida de fe. Consideramos esto un pequeño episodio, un capítulo breve en la historia de su fe. Para entender el significado de la fe, basándose en la experiencia de Pedro, lea la historia completa, desde el punto donde Jesús lo conoció y lo llamó, aun siendo un hombre inestable, y continúe a lo largo de la historia del Pentecostés, donde lo vemos como el gran predicador que Dios usó para alcanzar a unas 3,000 personas, cuando el poder de Dios descendió del cielo. ¿Por qué el Señor usó a Pedro y el Espíritu Santo se abrió paso a través de él en Pentecostés? Podríamos decir que Pedro entendió ciertas claves espirituales y podríamos resumirla diciendo, yo no soy, pero Él es, y yo estoy en Él y Él en mí. Yo no puedo, pero Él sí puede, y yo estoy en Él y Él en mí. Yo no quiero, pero Él sí quiere, y yo estoy en Él y Él en mí. Y cuando Dios hace que las cosas sucedan, podemos decir, yo no lo hice, Él lo hizo, porque yo estaba en Él y Él estaba en mí. En aquel primer retiro que Jesús sostuvo con estos hombres, Él les habló sobre las actitudes que les llevarían a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. La primera de ellas fue, bienaventurados los pobres en espíritu. La segunda, bienaventurados los que lloran. Y quizás esto está en conexión con ser pobre en espíritu. Y probablemente, por ser pobre en espíritu, el Espíritu Santo usó a Pedro el día de Pentecostés. En esta historia, donde se nos habla sobre su negación, observamos que había una hoguera en el patio del templo. Había otro discípulo que no se menciona aquí. Algunos entienden que se trataba de Juan, el mismo que escribió este evangelio. Él se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, y a lo largo del evangelio nos deja ver que él fue testigo de las señales que reporta en el evangelio. Nos dice que ese discípulo era conocido del sumo sacerdote, y la pregunta es, ¿cómo? William Berkeley, un estudioso de la Escritura, sugiere que el padre de Juan, el apóstol, fue un hombre de negocios exitoso. En aquellos días ellos solían salar el pescado para preservarlo por mucho tiempo, y mucha gente comía de ese pescado. Es probable que el sumo sacerdote fuera uno de los clientes del padre de Juan. Berkeley sugiere que quizás Juan acostumbraba a llevarle el pescado y por esa razón le conocía. Bien, una niña esclava quien hacía sus labores en la entrada fue la primera en provocar la negación de Pedro. Por el hecho de ser una esclava, Pedro pudo haber ignorado su pregunta. Es muy fácil que estemos de acuerdo con ella por la manera en que hace su pregunta. ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Pedro pudo haber dudado en su respuesta, pero enfáticamente respondió, no lo soy. Pedro se queda en el patio calentándose con la hoguera preparada por los enemigos del Señor, y eso muestra la agonía de Pedro en este episodio de su vida. En el próximo párrafo nos dice que este Anás cuestionó a Jesús en torno a sus discípulos y su enseñanza.
Si usted se sumerge en la legalidad de esto, aún en referencia a la ley judía, encontrará que no era lícito hacer preguntas a un acusado con el propósito de incriminarle. Así que Jesús le da una lección de jurisprudencia cuando le pregunta, ¿por qué me preguntas a mí? Y Jesús afirma que lo que él hizo no fue hecho en secreto. Él no estaba preparando un complot, ni dijo nada en oculto. Así que si querían saber algo de él, podían preguntar a aquellos que le habían escuchado. Las leyes judías requerían que se presentaran testigos que atestiguaran que una persona había hecho algo malo. Luego de la presentación de dichos testigos, se decidía si la persona era culpable o inocente. Así que Jesús le está sugiriendo a Anás que aquello no era legal. No le correspondía a él hacerle preguntas a Jesús, sino hacérselas a aquellos que lo habían oído. Uno de los oficiales, viendo el impasse, golpeó a Jesús en la cara. Y nuevamente Jesús le da una lección de jurisprudencia. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y es entonces cuando nos dice que Anás envió a Jesús atado al sumo sacerdote Caifás. El tiempo se nos ha terminado y dejaremos en este punto nuestro estudio. Le invito a que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio para continuar con este interesante episodio que nos narra los juicios de Jesús antes de la cruz. Espero que Dios mediante tengamos el honor de contar con su sintonía. Hasta aquí la enseñanza de hoy en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que lo aprendido en esta lección les sea de mucha ayuda. En nuestro próximo programa continuaremos con los estudios sobre el Evangelio según San Juan. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Hasta nuestra próxima clase.